noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias una vez más por estar ahí, ahora en estos días tan especiales que esperamos estén siendo verdaderamente significativos. Más allá de los aspectos sociales, que permitamos que Dios esto lo use de una manera espiritual, trascendental. Estamos estos días dedicándonos a poder contemplar las 7 declaraciones distintivas que hizo Jesús en cuanto a su deidad, que solo son propias de eso, en el Evangelio de Juan. Y hoy día, en este sábado de gloria, nos toca observar, mirar, repasar la 5ª y 6ª declaración. Una vez más, estamos en el Evangelio de Juan y recordemos, hagamos un rápido repaso de estas declaraciones distintivas de su deidad. La primera, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Recuerda el concepto, el principio. Dios usa lo natural para ilustrar, para echar luz sobre lo espiritual. O los maestros llaman eso yendo de lo conocido a lo desconocido. Entonces, Él dice: yo soy el pan de vida, para ilustrar, demostrar que Él tiene poder sobre la necesidad más grande, su poder para satisfacer y sustentar nuestra propia salvación, la necesidad más grande. Segundo, Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esto nos recuerda que Cristo, antes que el cristianismo, es el centro, debe ser el centro de nuestro caminar. Por eso decimos los creyentes en Cristo ser cristocéntricos, no decimos cristianismocéntricos, no, cristocéntrico. Seguimos antes que al cristianismo, seguimos a Cristo. Tercero, hemos visto que Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Esta y la que sigue, dos declaraciones que tienen que ver con la vida pastoral o pastoril. Y vimos que cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, es una declaración muy personal. Recuerdan, explicamos la gráfica, lo que en la vida natural significaba esto, ¿no? Él se comportaba, se tendía en la entrada, se convertía en la puerta. Y esto nos recuerda que la puerta es estrecha y exclusiva. Así que no hay otra alternativa, a menos que uno quiera tornarse en ladrón, en salteador. Cristo es la única y exclusiva y estrecha entrada al redil de Él. Vimos también que Él dijo: yo soy el buen pastor. Y esto, otra vez, otra imagen de la vida pastoril, nos recuerda que este buen pastor, Él tiene el poder para presidir, ir delante, para proveer cualquiera de nuestras necesidades y protegernos de una manera muy personal, porque Él no solo es el pastor, sino el propietario de nuestras vidas. Gracias al Señor por eso. Así que ya estamos listos para en esta noche mirar la 5ª y 6ª declaración distintiva de Jesús. Espero se encuentre bien. Gracias por seguirnos allí. Y le voy diciendo, el día de mañana va a ser muy especial, muy temprano. No va a ser en este horario, sino muy temprano. Antes de continuar y abrir la palabra de Dios, vamos a orar un instante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Que este sábado llamado de gloria pueda ser un sábado en que una vez más tú seas glorificado. Que todo lo que hagamos o decimos, que las decisiones, las evaluaciones, consideraciones en nuestra vida no hagan sino eso, glorificarte a ti. Gracias por tu palabra es verdad. Bendice a cada uno de los que nos sintonizan, a aquellos que lo harán. Tú conoces cada circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. 5ª declaración. Él dijo en San Juan, siempre estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y esta ya la hemos visto, lo que va a suceder aquí, porque está en el contexto de la 7ª señal. ¿Recuerdan la famosa resurrección de Lázaro? Y él dijo en Juan 11, 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora esto parece una contradicción, ¿no? Si está muerto, ¿cómo va a vivir? Ahora, recuérdense que estamos enfrentando una de las realidades más duras, que ya lo hemos señalado, la de la muerte. Es una de las realidades que nos manifiesta nuestra impotencia. Y ante nuestra impotencia nosotros reaccionamos a veces de una manera patética, de una manera insensible. Lo repito, no podemos cambiar, por ejemplo, la realidad por mencionar algunas necesidades sociales. Digo sociales porque son tan grandes. La necesidad de las personas con embriaguez, los ebrios, ya decimos los borrachitos. ¿Qué hacemos? Chistes. Esa es nuestra manera insensible y patética de enfrentarlo. No podemos cambiar la realidad generalizada muchas veces de estas personas enajenadas, los loquitos. ¿Y qué hacemos? Chistes. No podemos enfrentar la realidad de la muerte tan terrible.
en ciertos lugares se considera como de mal augurio, es supersticio, tiene un carácter supersticioso y ni hablamos de ello. Decimos nombres eufemísticos, etcétera. ¿Qué hacemos? En los velorios en especial, chistes. Esa es nuestra manera patética de enfrentar la realidad más profunda ante la muerte. Y Jesús va a decir entonces una vez más que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Era el contexto, recuerden, del fallecimiento, de la muerte de su querido amigo Lázaro. Y él, sabedor de ello, él es omnisciente, recuerdan que sabía que estaba enfermo, sin embargo esperó a que él muriera. Y no solo muriera, sino estuviera, permítame decirlo así, muy muerto. Recuerdan 4 días. ¿Por qué? Porque no solo humanamente, sino en la cultura, en la idiosincrasia, en la cosmovisión judía, para ellos tenía que ser así, porque ellos pensaban que de alguna manera, supersticiosamente, hasta el 3er día todavía estaba el alma en el cuerpo, de alguna manera. Recuerde, superstición. Así que en el 4.º día, cuando no cabía duda y Lázaro ya estaba descomponiéndose, los restos de él, va allí. Y en el transcurso encontramos allí la declaración, una de sus 2 hermanas, Marta, en el versículo 21 le sale al encuentro y le dice a Jesús: Señor, eran muy amigos, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice así el versículo 21. Y esto nos muestra un primer aspecto que queremos resaltar. Cuando miramos o esperamos en un lado del milagro, esto es, Marta refleja a aquellas personas que creían que Jesús solo podía impedir la muerte de un ser vivo. Esto es solo un lado, cuando pensamos que el poder de Dios funciona de una manera, en este caso de impedir que algo malo ocurra. Es verdad, eso es una manera. Esperamos que Dios nos libre de alguna penuria, dificultad, necesidad, pero ese es solo un lado del milagro. Esta era Marta, una joven, al parecer era soltera, mayor y creyente, y tenía su fe. Sin embargo, su fe, como suele ser en nosotros los humanos, era limitada o condicionada. Como hemos dicho, ella pensó que si Jesús hubiera estado ahí, él hubiera impedido la muerte de su hermano. Ahora nosotros diríamos, bueno, esa era Marta, ya que Marta solía estar tan afanada por los quehaceres. Pero no solo Marta, sino también su hermana María. En el versículo 32 repite lo mismo. Y María, recuerdan siempre, o en lo que nos pinta la Escritura, tomó las mejores decisiones, estar a los pies de Jesús. Así que esto en sí mismo no es algo malo, sino nos brinda, como hemos dicho, el lugar que generalmente tomamos un lado de la expectativa, llamémosle así, del milagro. Ante esa realidad, recuerden, Marta dice: Jesús, ¿cómo no estuviste aquí? Si hubieras estado, mire qué fe, una fe, entre comillas, en algo que pudo haber hecho pero no hizo. Una manera implícita o tácita de decir: caramba, no lo pudiste hacer. De alguna manera estaba diciendo eso. Inmediatamente Jesús va a decir algo más. Y repito, la declaración de Marta nos va a recordar que ella pensaba que la resurrección, como todos los demás del trasfondo judío religioso, pensaban que era un periodo. Dice el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ¿qué está diciendo? Sí, Jesús, claro, yo soy creyente. Yo sé que un día va a haber la resurrección, como probablemente muchos de los que nos oyen, mucha de la gente sabe que de alguna manera va a haber un juicio final, algo por el estilo. Digo, no porque no sea, pero cosas muy generales. Y ella también pensaba, sí, un día van a resucitar. Pero lo que Marta estaba olvidando, que la resurrección no solo era un periodo. Ahora ella estaba siendo desafiada a creer en la resurrección como una persona. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí estaba el desafío. Que no es solo un periodo, que no es solo en algún momento mañana, más adelante, sino hoy, ahora. 27, la respuesta de Marta, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Así que esta declaración de Jesús nos va una vez más a llevar al centro, a mirarle en su totalidad. Recuerden, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Necesitamos reconocer ambos, necesitamos no negar a alguno de ellos, ambos. Y entonces eso nos va a permitir tener una visión completa e integral. ¿Crees esto? ¿Cree usted que el poder del Señor Jesús también obra así? Y necesitamos reconocer y creer que Él es el Cristo. Así que este es
en el mejor de los casos, ilustra que observamos generalmente solo un lado de la realidad o de la necesidad. Solo pensamos de este lado generalmente, ¿no? Oh, si hubiese, si esto, así, así, si hubiese. Recuerda frase célebre, ¿no? Entonces, y olvidamos, y estamos diciendo que solo hay una manera, que Dios está limitado por nuestra humanidad, por nuestro concepto, por nuestros problemas. Si hubiese hecho así, ahora refleja nuestra limitación humana. Olvidamos que también generalmente hay otro lado de la necesidad. En otras palabras, Jesús no solo podía impedir la muerte de alguien vivo, sino también tiene el poder de impartir vida de alguien muerto. ¿Notó? Son los dos lados. No solo para impedir la muerte de un ser vivo, de alguien vivo, sino poder para impartir vida a alguien muerto. Que a propósito, y eso lo va a hacer con Lázaro, y de tal manera fue el impacto que en el capítulo 12, versículo 1, dice así: 6 días, ya esto es después de ocurrir la resurrección de Lázaro, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, certificando que le había resucitado, y a quien había resucitado a los muertos. Dice en el versículo 9, en el mismo 12, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pobre Lázaro, se la tenían jurada. Iba a tener que volver a morir, según ellos, ¿no? El hecho de la resurrección fue evidente, tanto que los propios enemigos, los adversarios, lo certificaron. Entonces Jesús, que Dios, tiene su poder, no tiene limitación, no está direccionado, no está condicionado. No está limitado por el espacio, por el tiempo. Imagínense. Así que la pregunta es, ¿cuál nos resulta más extraordinario? ¿El que Dios pueda impedir algo malo o que pueda impartir algo bueno? A veces nos acostumbramos a tantas cosas buenas que disfrutamos, ¿no? La normalidad de la vida. Hoy más que nunca se ha hecho tan patente esto, ¿no? El hecho de transitar, el hecho de poder saludarnos, un apretón de manos, un beso fraternal, un abrazo, el hecho de poder ir a comprar algo mínimo, trivial. Hoy son cosas que son vitales, son hasta peligrosas, ¿no es cierto? Y eso nos hace perder la perspectiva hasta que llegan circunstancias como esta en el valor que tienen, ¿no? Si no, pregúntele a usted a aquellas personas que hoy están, como la mayoría de nosotros, o en algunas más especiales, carentes de algo, cuánto lo valoran. Como alguien dijo, valoramos algo recién en el momento que lo perdemos. Así que, ¿cuál es más extraordinario? Le pregunto a estas alturas de nuestra realidad, ¿qué es más extraordinario verle obrar al Señor? ¿El cuidarnos de la enfermedad o en medio de la enfermedad? Me refiero al coronavirus. ¿O curarnos de la enfermedad? Hoy, por la gracia del Señor, a estas alturas, gracias al Señor que ningún miembro, ningún hermano creyente de nuestra congregación ha sido afectado. Gracias al Señor, es un milagro. No vaya a pensar qué suerte, qué prevenidos que somos. No le intente quitar la gloria al Señor. No intente mirar para miles y millones que hoy eso no es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Y no estamos aludiendo a la responsabilidad o irresponsabilidad, sino es un milagro. Pero también sabemos de creyentes que están en medio de esas circunstancias. Dios sigue siendo Dios en cada una de ellas. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que, ¿cuál de los dos lados del milagro esperamos ver obrar? El Señor es la resurrección y la vida. ¿Le recuerdo algo más? Que como hemos señalado, en la presencia de Jesús nadie nunca murió, puesto que Él es vida. No solo tiene vida, sino da vida. Y por ello nadie murió en su misma presencia, ni nadie va a morir porque Él es vida. Y tal es así que es la resurrección. La sexta declaración que hizo Jesús la encontramos en el capítulo 14, versículo 6, tal vez una de las declaraciones también muy famosas, muy conocidas, que dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, esta declaración es muy conocida,
Espero por ello estemos familiarizados. Y él añade al respecto de esta triple declaración del ser el camino, la verdad y la vida: nadie viene al Padre sino por mí. Creo que está muy claro, y algo de esto hemos mencionado. Y es categórico, y dice nadie, ninguna persona, nadie es nadie, ni siquiera uno. Nadie viene al Padre sino por mí. Él lo dice, bastaría concluir aquí. Nadie puede, ninguna otra persona, queriendo, siendo buena, lo que sea, teniendo su propia religión o méritos o sin méritos, ninguna otra persona puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Note que lo que nos dice aquí, que es a través de Cristo, no es a través de otro cristiano o es a través de una congregación o una confesión. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Está claro. Ahora, ¿por qué dijo el camino y la verdad y la vida aparecen en una misma declaración? Porque una vez más son como matices de esta verdad, de esta realidad. Cuando él habla del camino, recuerde, principio una vez más, Dios usa lo natural para ilustrar lo espiritual. Mientras mejor entendamos su vigencia natural, más luz sobre lo espiritual. Un camino. ¿Qué hace un camino? Pues un camino nos brinda dirección. Un camino lleva hacia un lugar. Así que cuando él dijo el camino, que él era el camino, está hablando de la dirección. Entonces, también nos habla de que es una vía, que es el acceso. Él no es otra persona. No es un representante de él. Él no es un familiar de Jesús. Él es el único que brinda la dirección, la vía, el camino al Padre. Dice también la verdad. Esto es la verdad, otra vez es tan categórico. Hemos dicho que la verdad siempre es única, distintiva y exclusiva. No pueden haber ni siquiera dos verdades. Podemos ver aplicaciones de la verdad, pero no hay dos verdades. Pueden haber dos y miles de errores, pero solo una verdad. Y él dice, yo soy la verdad. Esto es la validación. Esto es lo correcto, algo cierto. Así que mire que él está diciendo, él es el camino, brinda la dirección, la verdad, la validación. Porque hoy hay tantos que se levantan en nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre propio, pero ¿quién los valida? Jesús a propósito dijo, el capítulo 5 de Juan, también usted puede revisarlo en casa, si yo doy testimonio de mí mismo, Jesús mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y ahí va a mencionar hasta 7 aspectos de quién y cómo se sustenta el testimonio de Cristo. A propósito, uno de ellos dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Así que él dijo la verdad, la validación, lo correcto. Pero también dijo la vida, y esto ya lo habíamos visto anteriormente. Recuerda la resurrección y la vida. La vida. Cabe recordar el concepto. ¿Qué es vida en la Escritura? Vida en la Escritura tiene la idea de comunión, unión y comunión. Por contraste, muerte es separación. Por eso cuando el pecado entró en el mundo, el pecado es separación. El pecado se inició con la rebelión de Lucero, este querubín grande y protector. ¿Y qué hizo el pecado? Cortó la relación entre este querubín y Dios, ya que él quiso tener lo único que le estaba reservado y prohibido, el trono de Dios, y él quiso. Esto rompió. El pecado se creó ahí, y el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. ¿Qué ocurrió? El pecado cortó la comunión, y en ese día murió en términos de ruptura, separación. Muy ilustrativo que Adán se escondió. No fue Dios quien se apartó, fue Adán que se escondió. Entonces la vida implica comunión, no solo reunión, sino comunión. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vez más, es Cristo, no antes que el cristianismo. Es Cristo, no otro cristiano. Es Cristo, no una congregación. Es Cristo, no una confesión. Es Cristo solamente. Así que queremos estar ciertos de que este camino nos lleva a la comunión. Busque a Cristo. No hay pierde. Así que si todavía usted sigue buscando una iglesia en estos días perfecta, le va a llevar varias eternidades. Pero si en cambio busca a Cristo, ahí lo encuentra. Él está más vivo que nunca. Entonces con Cristo no hay pierde. En ese contexto,
recordemos el contexto histórico de esta declaración. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Estamos en medio de uno de los discursos muy especiales, muy íntimos de Juan. Recuerdan, habíamos dicho una de estas noches que Juan nos presenta los encuentros íntimos y discursos en ese contexto. Con Nicodemo, ahí está un encuentro personal a la noche con la mujer samaritana, y a partir del capítulo 13 vamos a encontrar aquí el famoso encuentro, conversación, discurso que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto, algo muy tierno. Estas serían las últimas palabras, las últimas enseñanzas del maestro a sus discípulos, y entonces son palabras muy especiales, muy significativas, llenas de principios valiosos sobre el discipulado. Una de las cosas más importantes que va a ser también ahí sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él se iba y era necesario enviar otro consolador, otro. Note, cuando alguien dice otro, es alguien del parecido, similar, como Él había hecho. Entonces, es muy valioso. En ese discurso, en esa conversación que tiene en el aposento alto, ahí está con sus discípulos. Y si usted tiene una Biblia como la mía, usted puede ver las palabras de Cristo, de Jesús en rojo. Ahí está Jesús animándoles que no temieran, que iba a ir a la casa del Padre, etc. Y entonces, cuando Él comienza a decir que va a ir a la casa del Padre, se suscitan dos observaciones muy transparentes, sinceras, pero dignas de llamar nuestra atención, que pueden ser peligrosas. Era un encuentro personal, muy íntimo con sus discípulos. Podremos tratar de imaginar todo lo que bullía en sus mentes, la cierta incertidumbre, qué sería, era comprensible. Por favor, debemos tomarlo así. En ese contexto hay dos de los discípulos que hacen dos declaraciones que van a representar peligros potenciales. El primero de ellos es Tomás. En el versículo 5, Jesús les está diciendo que iba a ir a preparar lugar, y Jesús dice: ustedes saben a dónde voy, sabéis el camino. Acaba de decir: yo soy el camino, ¿no es cierto? Va a afirmarlo en unos instantes. Y el versículo 5, que es lo que nos da el pie para saber por qué dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahora, por favor, entienda, ellos no tenían el Espíritu Santo. Tenían a Jesús ahí al lado, pero no tenían al Espíritu morando dentro de ellos. No podemos alcanzar a imaginar eso. Para nosotros los creyentes es algo natural, el que Dios por medio de su Espíritu nos ayude a entender su palabra, pero ellos no tenían. Quien les explicaba era Jesús, y a duras penas. Recuerdan el capítulo 4, cuando hablaba del alimento, Jesús: yo tengo un alimento que comer. Ellos pensaban que hablaba porque tenía hambre Jesús, mientras Jesús les hablaba en un nivel espiritual, los discípulos en otro plano, un plano material, humano. Y entonces Jesús les ha hablado de que va a la casa del Padre, y entonces y ustedes saben el camino, y Tomás dice: Señor, no sabemos. Uno de los peligros potenciales que hay ante que Jesús va a solucionar es el no saber el camino. Esto nos recuerda la necesidad de la palabra de Dios. Recuerden, cada cosa que se dice de Jesús, cada atributo que se le reconoce, se dice al igual de la palabra de Dios. No hay por eso contradicción. Por eso el Salmo 119, que exalta la palabra de Dios, no es sino exaltar a Cristo al mismo tiempo. ¿Qué nos dice el Salmo 119? Que justamente su palabra es verdad, la suma de tus palabras es verdad, la exposición de tus palabras alumbra. Entonces, si usted reconoce que no sabe, bienvenido al club. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios. La palabra de Dios ayuda a nuestro conocimiento, nos hace sabios, pero necesitamos crecer también en eso. Así que necesita conocer la palabra de Dios. Ese es el primer peligro potencial, el de Tomás. Pero hubo otro que hizo otra declaración, es Felipe. Jesús entonces afirma ante lo que Tomás le ha preguntado. Es por eso que él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en el 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora interviene y reacciona Felipe. Felipe era otro discípulo famoso, él era el relacionista público. ¿Recuerdan? En la alimentación de los 5,000, él era de Betsaida, él conocía la zona. Jesús le pregunta: Felipe, ¿cuánto necesitamos? Él era: ¿cómo no? Por favor, él era un creyente. Y Felipe ahora le dice: Señor, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Poca cosa, ¿no? Muéstranos al Padre
y nos basta. Ahora, Felipe, ¿qué está diciendo? No vemos. Tomás refleja el peligro potencial de no sabemos. Y ahora Tomás dice, no vemos. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Notó? Y sí. Así que el otro peligro es no vemos. Y esto nos revela o hace patente la necesidad de la persona de Dios. Recuerdan, lo habíamos visto en las 7 señales. Él dijo, yo soy, Él le dio vista al ciego, ¿no es cierto? Hemos visto también, Él dijo, yo soy la luz. Cuando alguien dice no vemos, es la necesidad de la persona de Dios, el que puede producir visión. Obviamente es a través de la palabra, pero recuerdan cuando vimos la curación del hijo del noble, necesitamos no solo creer en el poder de Dios, sino en la palabra de Dios, para terminar creyendo en la persona de Dios. Así que a estas alturas, si usted dice, sí, yo creo, o creo que creo, como ayer decíamos, creo en Jesús al fin, pero usted dice, pero yo no sé, bueno, aquí está la palabra de Dios. Aquí está este libro que ha sido dejado para que conozcamos, y esta es palabra favorita de Juan. Recuerdan, para que conozcáis, en 1 Juan para que sepáis, San Juan y 1 Juan para que sepáis, para que conozcáis, verbo favorito de Juan. Entonces, si usted dice no sé, aquí está este libro, la palabra de Dios. Este nos va a ayudar. ¿Sabe qué? Como he puesto uno de estos días, leyendo la palabra de Dios encontré muchos errores, ¿sí? Todos ellos estaban en mí. Este es el libro que nos hace saber y conocer no solo de Dios, sino de nuestra propia necesidad. Pero usted dice, no, yo no veo. Necesita conocer a la persona de Dios, a la palabra encarnada, no solo la palabra escrita. Así que Cristo es el único camino cierto y correcto a la comunión celestial. No es un credo, ni una congregación, ni es otro cristiano. La persona del Hijo, por el poder del Espíritu, nos lleva a la presencia del Padre. Lo repito, la persona del Hijo, por el poder del Espíritu, nos lleva a la presencia del Padre. La Trinidad en ejercicio. Solo Cristo y ningún otro cristiano nos conduce al cielo. Que dice en Mateo 7:14, lo leímos en estos días, termino, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Así que Él es el camino. Qué bueno, es uno solo. No hay otro. Es uno solo. Es la persona de Cristo. ¿Está cierto que usted está yendo por Él? ¿Está seguro? Recuerde, si no, está en un lugar equivocado. Está yendo a un rumbo equivocado. Está fuera del lugar. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Termino resumiendo hasta aquí. Cuando habló del pan, esto demuestra que Cristo tiene poder sobre la necesidad y Él provee satisfacción. Cuando habló de la luz, yo soy la luz, Cristo tiene poder sobre la oscuridad, Él provee visión. Cuando habló de la puerta, Él tiene poder sobre la dificultad y Él provee admisión, dijo la puerta. Cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, Él tiene poder sobre la inseguridad, Él provee como el buen pastor provisión. Cuando hablamos de la resurrección, Él tiene poder sobre la mortalidad. Él produce vivificación. Y como hemos visto, cuando dijo soy el camino, la verdad y la vida, Él tiene poder sobre la inaccesibilidad. Él nos da acceso, Él nos brinda dirección. Así que tenemos en Cristo lo que necesitamos. ¿Cuál es su necesidad más profunda? En Él está. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu ser un cheque en blanco para nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Le espero el día de mañana muy temprano, será nuestro último mensaje de esta serie. También estaremos anunciando el nuevo plan para esta nueva semana. Que el Señor les bendiga.